Hola, buenos días. Bueno, disculpen por la tardanza, hemos tenido algunos temas técnicos. Estoy muy contento porque justo estoy hoy día en el Hospital del Niño de San Borja. Estoy muy contento de venir a visitar el hospital y voy a compartir un poquito la experiencia que tuvimos con la doctora Vania Cuno. Si está la doctora Cuno, no sé si nos manda un mensaje porque me gustaría que también pueda participar y nos cuente cómo fue su experiencia, porque en realidad lo hicimos en conjunto. Ella estuvo más a cargo incluso que yo en cierta parte del trabajo. Así que les voy a contar un poco la idea y cómo es que uno tiene que hacer un reporte de caso. En primer lugar, cuando uno hace investigación, eh, hola, Vania. Bueno, en primer lugar, cuando uno hace investigación, tiene que recordar de que la investigación tiene que estar centrada en el paciente. Es importante recordar que nosotros no hacemos la investigación para que tengamos una estrellita, una medalla, o que nos paguen más, lo cual sería justo, pero igual no se hace por eso, se hace porque uno quiere ayudar en que se traten a los pacientes mejor y que cada vez mejoremos. Entonces, ¿cuál es el motivo de hacer un reporte de caso? El motivo de un reporte de caso es compartir una experiencia que puede ser buena o puede ser mala, pero que deja un precedente para que los siguientes pacientes que vengan sean atendidos de la mejor manera. Eso es lo importante en un reporte de caso. En primer lugar, cuando quieran hacer una investigación, entonces lo primero que deben recordar es que la investigación tiene que tener un propósito de ayuda a los demás, ¿no? Si hacemos una serie de casos, un ensayo clínico, lo primero tiene que tener una utilidad. Eso fue lo primero. Y lo siguiente fue que vimos un caso clínico. Entonces, cuando se ve un caso clínico y, por ejemplo, en la parte de radiología, lo que es más rico es hacer el caso completo. Entonces, lo que decidimos con la doctora fue trabajar además con los médicos clínicos que estuvieron a cargo. En este caso fue el doctor Matos, que es otorrino, y la doctora Verónica Cayer, que es cirujana plástica. Ambos estuvieron a cargo también del paciente. Entonces, otra idea que es importante de aprender en investigación es que en investigación uno tiene que ser generoso, uno no tiene que decir, esto es mío, esto solamente me lo sé yo, lo quiero yo, el caso es mío, sino compartirlo y trabajar en equipo. Y creo que eso también fue una experiencia bonita de trabajar en equipo. Podemos enseñar, bajar un poco al artículo y bueno, lo que vimos fue, podemos bajar a donde está la imagen, porfa, la de radiología. Entonces, cuando nos encontramos con este caso, con la doctora Vania, pues nos quedamos como que, wow, qué bonito, qué interesante. Vimos en el lado más derecho una imagen cerebral y en el centro había una cosa negra, como pueden ver ustedes en el centro, que eso es grasa, ¿no? Es un lipoma central. Entonces, vimos que además había una falta de desarrollo de la parte del cráneo, ¿no? Estaba abierto la parte facial. Entonces, había una alteración de la línea media. Entonces, lo vio la doctora Cuno, nos pareció el caso súper interesante y luego eh, encontramos que habían un PRO que antes no se había publicado. Había muy pocas publicaciones con una asociación especial. Este caso hizo controles en otorrino y luego tuvo una resolución quirúrgica y entonces eso fue súper interesante porque tuvimos un caso muy raro, muy poco publicado, que tuvo un outcome positivo, tuvo un resultado positivo final. Todo el proceso hicimos el proceso formal, ¿no? De enviarlo esto a investigación, de que en investigación tenga la aprobación, de que el paciente nos dé el consentimiento informado para publicar el caso, que es importante.
y luego en conjunto con los 4 médicos que estamos en el equipo, trabajamos en equipo, cada quien haciendo outputs en su parte, qué parte es la que cada quien escribía, nos repartimos y finalmente se hizo una versión en inglés y tuvimos bastante suerte porque el proceso no nos tardó mucho, lo publicamos más o menos bien, más o menos fácil, lo hicimos bastante centrado en una discusión corta en las imágenes. Me gustaría, si la doctora Cuno puede comentar su experiencia de cómo fue el proceso. Yo creo que ella es la que puede comentarnos más bonito cómo fue el proceso de el envío a la revista, todo lo que aprendió ella para el proceso de la publicación. Y al final, me gustaría hacer algunos comentarios finales y tener algunas preguntas. No sé si pueden habilitar el micrófono para la doctora Vania. Rosalinda o Carlos, ¿me podrán ayudar a que la doctora Cuno pueda hablar, porfa? Sería buenísimo. Sí, doctor, en breve lo hacemos. Excelente. Entonces, el trabajo, la parte organizacional, ¿no? La propusimos a la doctora Vania cómo hacer el orden del artículo y ella fue la persona que estuvo a cargo de unir a todo el equipo, de juntar todas las partes, de hacer una parte mayor del draft, de buscar esto y también en conjunto hicimos la presentación al audit como debe ser. Entonces hicimos todo el trabajo en conjunto para que pueda hacerse algo que sea publicable en una revista. No sé si ya se pueda escuchar a Vania. También cualquier pregunta pueden ir poniendo en el chat. Creo que sería también eso muy interesante. Carlos, podemos seguir compartiendo algunas imágenes por ahí, mientras habilitan a la doctora Cuno. Ahí está la doctora Vania. Vania, ya estás habilitada. ¿Qué tal? Ahora sí se me ve. ¿Qué tal, doctor? Un gusto verlo y escucharlo después de mucho tiempo. Gracias, Vania. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Fue tu primer artículo? Entonces, cuéntanos, porque creo que eso también va a ser interesante para los chicos que están empezando. Sí, de hecho, cuando usted me mostró el caso, me llamó bastante la atención y cuando busqué información al respecto, pues solamente esta patología era reportada como reportes de caso, nada más, no, reportes de caso aislados, dos, tres casos. Y cuando hice una búsqueda más exhaustiva, pues en total se habían publicado solo 71 casos en todo el mundo del síndrome de Pike, que es muy raro. Y encima nuestro caso tenía una malformación asociada, que es la malformación arteriovenosa, que no se ha reportado en ningún caso de estos pacientes con síndrome de Pike. Y bueno, yo creo que entre las recomendaciones que se podría dar es que cuando nosotros veamos un caso raro, que no se ve muy frecuentemente, es buscar información y qué tan frecuente es el caso, ¿no? Porque yo creo que si juntamos, nosotros reportamos varios casos, se puede unificar la información e incluso podemos llegar a un tanto orientar la fisiopatología, cómo es que se puede producir, cómo es que se produce este síndrome, qué otras asociaciones podría tener, porque se pueden plantear muchas hipótesis, ¿no? De hecho, eso fue una de las observaciones que nos hicieron durante el proceso de publicación, porque yo me imagino que es neurólogo quien fue uno de nuestros revisores del artículo que nos preguntaba, ¿no? ¿Y habrá alguna asociación entre la malformación arteriovenosa y los lipomas? Y nos pusimos a buscar si había alguna información y había información, se había reportado como teorías, ¿no? Que posiblemente sí se pueda relacionar las malformaciones arteriovenosas con los lipomas porque podrían tener el mismo origen. Entonces, si uno va reportando más casos así raros, se puede llegar a plantear ciertas hipótesis y con el tiempo se pueden llegar a probar. Entonces, recomendarles que
ver casos raros, sí o sí se tienen que reportar por el bien de los pacientes, ¿no? Que en un futuro, si se presenta un caso parecido, se pueda manejar mucho mejor, mucho más fácil, porque ya es conocido. Lo que fue interesante fue el éxito que tuvieron en la cirugía, ¿no, Vani? Sí, quedó bello. El niño quedó bello, ni siquiera se nota que tuvo alguna alteración, alguna malformación. Los cirujanos excelentes, los cirujanos plásticos y el otorrino cuando sacó la masa también. Lo que es interesante es recordar de que muchas veces ven casos así y lo primero que piensan los radiólogos no pediátricos es en un tumor o en un cáncer. Y es muy Sí. frecuente acá que tengamos muchas malformaciones que primero vienen como tumores. Entonces se asustan y lo asustan a los Ujú. papás. Los hacen pasar por un estrés que no debió pasar. Entonces, Sí. mientras uno tenga una mayor expertise y recuerde de que lo más frecuente en masas en los niños son malformaciones en los niños chiquitos, incluso malformaciones que son tan infrecuentes, por ejemplo, un lipoma con una malformación arteriovenosa, y lo otro es que tuvieron miedo al principio para la Ujú, operación. Nos dijeron, chicos, vamos a operar, pero irá a sangrar mucho, ¿no? Estaban un poco, y en el momento dijeron ujú, que estaba todo bastante bien circunscrito y no sangró incluso mucho. Y eso es un gran aprendizaje que obviamente se tiene que compartir. Cuéntame, sí. ¿cómo sentiste el proceso de la revista, Vania? Uno aprende mucho, ¿no? Ah, sí, fue mi primera experiencia publicando, aprendí paso por paso, escribirle una carta al editor, que no tenía ni idea cómo empezar, cómo redactar ese tipo de cartas, fue todo un reto. Pero se fue aprendiendo paso a paso porque la misma revista te va corrigiendo, ¿no? Hay pasos donde la revista te corrige, primero los errores más groseros, como el documento tiene que estar separado, las imágenes, tiene que tener marco, no tiene que tener marco, la letra, el espaciado, que una vez que uno pasa estas indicaciones propias de las características que pide la revista, ya pasa a los revisores, ¿no? Y los revisores van indicándote qué tipo de error, si estamos redundando mucho en un tema, si tenemos que cambiar algo, si tenemos que investigar algo más al respecto, y se va aprendiendo poco a poco. Es muy interesante, es un tanto retador al inicio, puede dar un poco de miedo, porque yo al inicio cuando usted me propuso hacer un reporte de caso, yo sí tuve miedo porque no tengo experiencia en investigación, pero uno se da cuenta que mientras va revisando, buscando información, no es tan difícil, ¿no? Es solo el empeño, el interés en ponerle en hacer algo bueno. Excelente, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Algo que yo le decía a Baña era de que cuando uno hace una investigación, a veces uno quiere hacerlo a su estilo y a veces haces un libro y en realidad Sí. tú no escribes para, para ti, tú escribes obviamente para el bien común de que sepan, pero tú escribes con el estilo de la revista. Algo que hicimos con Vania fue ir a investigación. ¿Qué fue lo que nos aconsejó en qué revista publicar? ¿Te acuerdas? ¿Nuestra asesora Sí, o Rosalina? ¿Quién fue la que? Rosalinda fue la que nos dio tres Rosalinda. opciones y Sí. escogimos, porque nos dijo, este Bueno, va a ser acá un poco difícil por el Q, pero nos usted me, aceptaron. yo tenía miedo y usted me dijo, no, hay que intentar. Y sí nos Siempre se va a la aceptaron. más alta. Eso lo aprendí alguna Sí, vez también, lo decía acá la doctora Pavlikovsky. Uno va a la más alta. Si te votan normal, bajas un poquito hasta donde te aceptan. Y nos fuimos a una sí, Q3, lo cual está bastante bien sí, para un Q3. reporte de caso. Es un reporte de caso que vaya a una Q3, está muy bueno. Es una revista con un buen impacto. Entonces, algo que le dije fue, pues a veces siempre tenemos la tendencia a los latinoamericanos, todos los noveles de literatura son de América Latina. Entonces, wow, ponemos un montón de drama, mucha historia. Y cuando se Ujú, escribe para las revistas, ellos son bien concisos, straight to the point. sí, Pones exactamente lo que quieres. Tú una introducción corta, el reporte de caso bien objetivo, la conclusión que no se hable más de lo que viste, solamente puedes hablar de lo que ujú. pudiste, de lo que hiciste en este momento. En realidad, tres, cuatro hojas es bastante suficiente para un reporte de caso.
No sé si alguien tiene alguna pregunta, sería bonito porque los tiempos son cortos y sería buenísimo tener alguna interacción. Gracias, doctor. Por favor, no sé si hay alguna consulta en el chat. Doctor Ugaz, doctor Acuno, muchas gracias. Y yo tengo una pregunta para ustedes y agradecería que su respuesta también sirva como una recomendación y motivación para nuestro grupo. Se han conectado cerca de 50 personas. Doctores, ¿cómo nosotros como investigadores, es cierto, enviamos un artículo, una revista, pero cómo podemos enfrentar y no apagarnos a que nos rechacen? Por ejemplo, envié una, me rechazó, envié la segunda, me rechazó. Entonces, ¿cómo puedo seguir con esas ganas de querer investigar y publicar si mis primeras revistas o las primeras revistas a las que envío me rechazan? Gracias, doctor. Y luego tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son Sí. los puntos claves a considerar en la introducción? Gracias. Ya, yo puedo responder, yo respondo primero la primera y la segunda la responde Vania. Sería bueno y si puedo comentar, comento. La primera es, todas las personas las han rechazado, todas las personas que empiezan a hacer investigación la han rechazado. A mí, mis primeras 2 o 3 lo rechazaron, así que es normal. Vania empezamos juntos, entonces cuando empiezas con un mentor al lado, es posible que no te rechacen, pero lo usual es que te rechacen cuando empieces tú solo. Entonces, si empiezas con un mentor, es más difícil que te rechacen. Entonces, es bueno a veces trabajar con alguien que tiene experiencia para que te dé los tips y no te rechacen. Si lo haces por tú solo, todos. El otro día uno de mis amigos que es editor principal de Pediatric Radiology, bueno, Hansel me enseñó, pues mira, Charlie, acá está mi bandeja de Pediatric Radiology. Mis primeros 4 rechazados, los últimos 4 aceptados. Entonces, nadie ha nacido hablando en inglés, igual te rechazan. Entonces, eso es lo primero. No significa que esté mal, sino que algo tienes que aprender. Y de lo que te envían hay que aprender y hay que ver. Lo otro es que algo que es bastante, es ver las guidelines de las revistas y tratar de seguirlo todo como si fuera una receta de cocina. Y luego revisar exactamente cuáles han sido los reportes últimos y ver cómo es el estilo de la revista y escribirlo tal cual. Y lo último que a veces he visto que es muy común es que, pues acá dicen, bueno, recuerden que ellos van a tener siempre van a tener unos estándares altos y concretos. El otro día me mandan un hermoso caso y me dijeron, pues probablemente sea un aneurisma, pero no tiene angiografía. Bueno, no tiene tomo, no tiene eco, no tiene algo así, no tiene patología. Pensamos que es el diagnóstico, pero no tiene, no hay nada. Cuando tú haces una enseñanza, haces enseñanza de algo que estás seguro, por más que sea el único caso del mundo, pero si no está comprobado, no estás enseñando nada. Entonces tiene que estar comprobado. Eso es lo que le podría recomendar en general. Y bueno, no sé, Vania, ¿nos puedes contar cómo hicimos la introducción de este casito? Mm. Yo recuerdo que como al ser mi primer trabajo, yo hice una introducción extensa. Y recuerdo que en las correcciones usted me decía, hay que ser concisos, hay que ser breves, pero llamativos. Hay que captar la atención del lector en la introducción, poniendo los puntos, lo más llamativo del caso. En el caso de nuestro reporte de caso, lo más llamativo es que el paciente cumplía con los criterios para el síndrome de PAI y además estaba asociado a una malformación que no se ha reportado antes, que es la malformación arteriovenosa. Entonces eso lo pusimos claro en la introducción y eso era lo único y necesario para la introducción. No necesitábamos poner más cosas porque yo había hecho una introducción extensa, recuerdo. Así es, la introducción de los reportes de casos generalmente tienen 1 a 3 párrafos, de acuerdo al estilo de la revista, ¿no? Si vas straight to the point, haces un solo párrafo. Te puedes decir, la malformación de PAI es 1 de cada 5 millones. El objetivo de este artículo es reportar una sensación no antes reportada en nuestra búsqueda de la literatura y prácticamente se acabó. Entonces, Sí, nos tiramos demasiado tiempo, como somos latinoamericanos, ¿no? Vamos a escribir 100 años de soledad en la introducción. Y llenamos 20. Normalmente necesita
entre 1 a 3 párrafos el reporte de caso y necesitas más o menos 1 a 3 referencias bibliográficas. Si pones 5 referencias en la introducción, te las van a hacer borrar, así que es trabajo en vano. Así que les diría que gasten su trabajo en la discusión, que es lo más rico, ¿no? Y no se hagan tanto drama en eso. Y bueno, al final tiene que estar bien escrito en el inglés, eso también es otra. Ahora hay opciones, pueden comprar el programa Grammarly, no está tan caro, hay servicios. El hospital también creo que tiene alguna asesoría, una revisión del inglés, para no ir tan mal, que eso también es otro tema importante. No sé si tienen más preguntas, Rosalinda. Gracias, doctor. Tengo, a ver aquí, a ver, doctor, bueno, tal vez dentro, nos puedan responder ustedes dentro de su especialidad. Nos indican qué ideas de casos podemos reportar que resulten interesantes para ser aceptados y publicados. ¿Y qué criterios consideraron para elegir la revista en la que han publicado? Hay revistas a las que se podría enviar una carta de presentación con el caso de propuesta a publicar previamente para saber cuál es el formato de su revista o qué solicitan. Yo voy a responder esta pregunta, doctor, justo aprovechando que tiene que ver con el tema de formato. Indicarles de que nos comenta la doctora Lisette, indicarle de que las revistas dentro de sus plataformas, dentro de sus páginas, colocan ya los criterios para publicar. Entonces, a veces también cuando me solicitan poder revisar a qué revistas pueden publicar, evaluamos qué revistas son de acceso abierto, qué revistas te cobran por el procesamiento, que se le dice APC. Entonces, todos esos criterios nosotros los consideramos. Además, también cuáles son los criterios que la revista no solicita para el formato del artículo. Yo siempre les digo a los investigadores, les digo a a los profesionales que quieren publicar, que es importante seguir el paso a paso. Si te dicen publica o el manuscrito debe estar en formato APA, en APA debe estar. Debe tener un mínimo de referencias, cumplir con el mínimo de referencias. Si es en Vancouver, en Vancouver. Siempre seguir lo que nos indica la revista. Además, hay formularios que también se deben completar. Entonces, doctora Lisette, como le indico, las revistas tienen en sus plataformas los criterios para nosotros saber si es una revista elegible o no para publicar y también nos brindan sus indicaciones que hay que seguir paso a paso. Entonces, regresando a las preguntas, doctor, dice, ¿qué casos podemos reportar que resulten interesantes para que sean aceptados y publicados? Cuando tengamos un caso, lo primero que tenemos que hacer es lo que dijo la doctora Vania. Primero decimos, wow, este caso se ve interesante. Vamos a internet y vemos, pero este caso tiene 400 millones de publicaciones, ya está conocido, hay ya metaanálisis del caso, está muy... Pero hay casos como el de la doctora Vania, que habían 71 reportados en toda la historia y no había ni un solo caso reportado con malformación arteriovenosa. Entonces, wow, es buen material. En primer lugar, dices, oh, este material sí está bien, vale la pena, el reporte de casos, ¿no? Ahí fue como un golpe de suerte, una malformación anatómica rara, pero recordemos que el país tiene patología propia. El país tiene sarcomas cerebrales. Sarcomas cerebrales le llamamos ahora sarcoma peruano, porque es solamente en el Perú hay esos sarcomas, entonces es interesante publicar. Aún hay casos de hidatidosis, de amebiasis cerebral, aún ¿no? Puede haber alguna apendicitis secundaria, no sé, a un divertículo de Meckel con una malrotación. Cosas que realmente sean nuevas. O lo otro que también puede ser una cosa muy común, una apendicitis, pero secundaria a, no sé, una complicación por ganglios con tuberculosis, algo así, algo que sea algo común, o lo otro que puede ser, sea una técnica nueva, en un solo caso, en un intervencionismo, en una cirugía nueva, también se puede reportar algo nuevo. Y bueno, nosotros no vamos a ganar en reporte de casos a los extranjeros con... Doctor, creo que se cortó.
Sí, se cortó. Ah, Ya sé, seguro es el equipo que estará conectando. El cortito está abajo. Doctorita, mientras el doctor se está conectando, porque creo que es un tema del equipo, no sé si usted podría complementar también sobre la selección o identificar qué casos pueden ser publicados. claro. También cuando buscaba información había reportes de casos de, por ejemplo, en el área quirúrgica, de cómo un caso que les había llevado a confusión, habían cometido un error tal vez en el diagnóstico y habían encontrado otra cosa en los hallazgos quirúrgicos. También era algo que publicar porque de esa manera orientas a otros cirujanos, ¿no? Que podrían confundirse con tal patología, ¿no? Algo raro, algo que no se ve tanto. Y lo más importante es corroborar. Cuando veamos algo raro, diferente, siempre es buscar información, ¿no? Para saber si ese caso es tan raro o ya ha sido publicado antes. Muchas gracias, doctora. El doctor ya se estará conectando. Parece que ha habido un problema técnico. No sé si hay alguna pregunta en el chat, si tienen alguna inquietud. Ah, doctora, mire, nos dicen, Sí. si es un caso de una atención médica pasada, pero no se Ujú. publicó, ¿se puede publicar? ¿O porque el paciente ya no está tratándose y no puede firmar el consentimiento, ya no se podría? Bueno, lo ideal es que necesitemos los permisos del paciente para poder Ujú. publicar. Eso es, no, del paciente, en este caso de la familia, ¿no? De los padres, porque las revistas, uno, por Pide. ética Ujú. debemos solicitarlo y las revistas también nos lo piden. Hay revistas en las que es un requisito sí o sí, pues, verificar que esté el consentimiento. Si no te lo piden al inicio, durante la publicación te lo van a pedir, pero sí es necesario. A ver, doctorita, si podemos complementar. Sí, incluso te piden que esté aprobado por el comité de ética, ¿no? Que incluye el consentimiento informado. O sea, en los requisitos que te piden las revistas, generalmente casi todos para reporte de caso te piden el consentimiento informado del paciente o en el caso del paciente pediátrico, un consentimiento informado de los padres. Sí, eso yo les diría a todos, les recomendaría de que estén alertas. Tienen un caso interesante. Es fácil porque los papás en el momento que están todos estudiando le dicen, vamos a hacer esto y vamos porque queremos seguir estudiándolo un poco más y queremos cuando venga otro niño sepamos qué hacer. Tengamos algo que sería más bien práctico, es tener un consentimiento informado ya en el servicio, que todos lo tengan y que sea un modelo y que sea fácilmente entregado a los padres para que de esa forma no podamos ver. Hay algunos casos en los que se hace como una exoneración a un caso que sea súper especial, pero tiene que hacer el hospital, el comité de ética del hospital. Y mayormente son casos en los que no tienen ningún dato clínico, que en general, por ejemplo, este caso que hemos presentado sería imposible porque tenía datos que lo revelarían al paciente. Pero si, por ejemplo, vamos a presentar, no sé, una radiografía de un brazo o algo así, es posible, puede aceptarse como una exoneración, ¿no? Algo que jamás van a poder reconocer un brazo, ¿no? Pero normalmente si vamos a poner la edad del paciente, la evolución, no, tiene que tener, casi todos los casos van a tener que tener un consentimiento informado. Así que pensemos siempre eso. Ninguna revista importante lo va a aceptar, ¿sí? Con el consentimiento informado. Más allá de nosotros, siempre están las personas. Entonces, su individualidad, su derecho de confidencialidad prima por sobre todas las cosas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Y de esta forma concluimos nuestra sesión de los martes de divulgación. Muchas gracias y agradecemos también a todos los participantes que se han conectado.
Gracias por hacer muy dinámica nuestra clase de hoy. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao. Nos vemos, no Gracias, se desanimen, gracias. inténtenlo, y es la única forma, seguir siempre haciendo. Ujú. Un abrazo a todos, cariños. Chao, Un Doña. abrazo. Nos vemos. Chao, Hasta sí, luego. gracias.